El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:34, continuamos en Radio Análisis y hasta ahora le damos la partida a nuestro panel de conversación, saludando en primer lugar a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monserrat. Buenos días. Y a nuestros panelistas, en primer lugar saludamos a la militante de Bópoli y panelista estable de este medio, Francesca Parodi. ¿Cómo estás, Francesca? Muy buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Patricio, Monserrat. Y vamos a tener en poquitos minutos a Natalie Campuzano, que se está sumando, pero por de pronto empecemos la conversación. Sí, empecemos. No voy a ser muy original, les quiero proponer, Francesca, Patricio, que partamos comentando lo que está pasando en Ecuador, pero particularmente respecto de las comparaciones y los efectos que podría traer para Chile. Algo de eso hablaban con Alejandro Olivares hace unos minutos, pero quiero enfocarlo en eso porque ayer fue un día de muchas declaraciones de parlamentarios, de autoridades relativas a eso, ¿no? A las comparaciones con nuestro país, las medidas que se debieran tomar desde el punto de vista preventivo. Habló, por ejemplo, ayer en la tarde el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien fue muy categórico en que estamos lejos de algo similar a lo que ocurrió en Ecuador, y dijo que en Chile no tenemos carteles, más sí crimen organizado, que son cosas distintas, ¿no? Eso por un lado. Por otro, hubo parlamentarios que durante la mañana pidieron reforzar el resguardo de la frontera norte, considerando que, dada la situación en Ecuador, el estado de excepción y todo, podría haber una migración de crimen organizado hacia el sur, ¿no?, del continente. Ahí, bueno, Francesca, te parto preguntando, ¿no? La comparación con Chile que se hizo por parte, insisto, de algunos parlamentarios de oposición principalmente, y luego los efectos que podría tener para Chile lo que está ocurriendo en Ecuador. ¿Cómo lo ves? A ver, no sé muy bien cómo ser responsable con lo que quiero decir, porque efectivamente creo que puede haber un aprovechamiento político debido a la evidente crisis de seguridad que tenemos en el país, con hacer comparaciones que yo creo que están fuera de lugar. Creo que efectivamente lo que pasa en Ecuador es diferente, y ahí creo que el subsecretario Monsalve, lo dijo muy bien. Una cosa es tener crimen organizado y otra cosa es tener carteles, ¿no? Y ahí finalmente lo que estamos viendo en Ecuador es la lucha entre dos carteles, un poco demostrando el poderío que tienen. Entonces, creo que sí, son cosas diferentes y creo que está mal poder asociarlas. Ahora, sin tampoco ser buenista o incluso ingenua, de poder pensar que el día de mañana podríamos tener una situación similar en el país, ¿por qué no? Ahora, que esto signifique que lo vamos a tener mañana, yo creo que no, pero sí creo que tampoco podemos bajarle la intensidad o el sentido de urgencia a lo que estamos pasando en el país. Ahora, otro aprovechamiento político de poder decir que estamos viendo lo mismo, creo que se enmarca en algo que no solamente me parece irresponsable hacerlo, sino que también me parece una forma de buscar comparaciones que pueden sacar algún pequeño provecho político y que hace que finalmente no tomemos carta en el asunto, que si bien lo que está pasando en Ecuador es terrible, es de una gravedad extrema, creo que lo que está pasando en Chile también tiene igual de gravedad, obviamente guardando las proporciones de que hay carteles y que el tema es diferente. Entonces, creo que más allá de las situaciones de inseguridad o la inseguridad que estamos viendo en el país, también es francamente preocupante. Sí, ahí, Francesca, claro, las comparaciones para que nos puedan servir o las comparaciones para ocultar. No se trata aquí de hacer un punto partidario, poco importa de qué sector provenga quien dice qué, digamos, pero por ejemplo, ayer la ministra Toá aportó con un dato duro, ¿no? El dato duro era que en Ecuador la tasa de homicidios por cada 100.000 personas no solamente era incomparablemente más alta que la de Chile, de hecho es hoy por hoy una de las más altas del mundo, sino que además ha tenido un crecimiento, no me atrevería a decir la palabra exponencial, pero sí muy significativo en poco tiempo, ¿no? En comparación con Chile, donde la tendencia
es más bien al estancamiento, ¿no? Y donde además la tasa de homicidios por cada 100.000 personas es mucho mejor. Pero bueno, eso comparado con lo que pasa en la tarde, que hay un hecho que es de comprensible impacto público, que es este asalto en el Mall Florida Center, donde el alcalde Carter dice algo así como que estamos rumbo a convertirnos en Ecuador, ¿no? Bueno, en ese sentido te quería preguntar, porque obviamente quiero pensar que estamos comprendiendo que este es un problema más complejo que la mano dura, ¿no? Que también incluye la mano dura, pero no solo la mano dura. Y ahí quería preguntarte cómo ves la dinámica de las acciones, ¿no? O sea, que a propósito de lo de Ecuador, efectivamente podamos sacar lecciones que nos sirvan y no simplemente incurrir en una nueva refriega de cuñas, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que creo que es un tema bastante complejo y por eso no quiero pecar ni de ingenua, pero tampoco quiero pecar de sacar un punto político de esto, ¿ah? Porque efectivamente, claro, lo que pasa en Ecuador es todavía para nosotros algo muy desconocido, pero también para nosotros era muy desconocido que, no sé, balearan afuera de una casa, le tiraran 100 tiros y resulta que terminen impactando en un niño. Entonces, yo creo que estamos en una ola donde efectivamente no solamente que tengamos más violencia, sino que también tenemos una violencia que es mucho más drástica, mucho más dura. Quizás, no sé, la veíamos antes en la serie cuando veíamos cosas como serie de Pablo Escobar o el Chapo Guzmán. Entonces, creo que sí estamos en una situación compleja, pero también creo que el punto político de poder, no sé, atacar al gobierno comparándolo con Ecuador, creo que todavía dista mucho de la realidad. Ahora, ¿cómo logramos, entendiendo la violencia que tenemos en el país, que es importante y que es urgente atacarla, y que quizás tenemos que reevaluar las diferentes políticas que se han implementado, no solamente desde el punto de vista legislativo, sino que también del el plan Calle Sin Violencia, o los diferentes trabajos que han hecho con los municipios? Hoy día tenemos municipios que son del oficialismo, pidiendo estado de excepción, pidiendo el 2% constitucional, pidiendo que se convoque al COSENA. Entonces, efectivamente, estamos ante un momento donde los alcaldes, que creo que son los que lo sufren en primera persona, están pidiendo también hacer más cosas. Entonces, yo creo que ahí también hay que hacer una revisión de lo que se está haciendo. Hay que mirar a Ecuador de todas maneras, entendiendo que la situación es diferente, pero entendiendo también que es una realidad de un país vecino. Entonces, yo creo que es un momento de sentarse a conversar, y ahí todos los sectores políticos convocados, por cierto, todos los alcaldes, también, ¿por qué no hablar con las policías, hablar con la fiscalía, hablar con los y qué es lo que tenemos que hacer diferente para tener resultados diferentes? Porque efectivamente lo que está pasando es que vemos, quizás mediáticamente también tenemos mayor atención, vemos que no solamente tenemos más delincuencia, sino que tenemos una delincuencia mucho más agresiva. Bueno, damos la bienvenida a Natalie Campuzano, consejera regional de Valparaíso, militante de Convergencia Social. Natalie, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto estar en este espacio. Bueno, estábamos hablando de la situación en Ecuador, las comparaciones con Chile, los efectos que podría traer también para la región y particularmente nuestro país. Y yo quiero agregar un elemento que lo mencionaba ayer un experto que entrevistábamos en la radio, que es el tema político, ¿no? No en la línea de lo que estamos hablando, sino que de cómo se debiera fortalecer un sistema político de un país y cómo el debilitamiento del mismo tiene efectos en lo que estamos conversando. Por ejemplo, este experto decía que en Ecuador no se ha trabajado en la política, que el sistema político ecuatoriano es un sistema que permite fácilmente la entrada de personas nuevas. Él ponía el ejemplo de que en la última elección presidencial, de los 8 candidatos, 7 no tenían partido político. Y él decía que esto es un problema porque cuando el narcotráfico quiere cooptar las instituciones, puede poner un candidato fácilmente. Te lo pregunto porque esto es algo que también podría afectar a nuestro país. Hemos hablado innumerables veces sobre las falencias de nuestro sistema político y cómo eso también contribuye a el avance de estos grupos de crimen organizado. ¿Cómo ves esa variable? ¿O le encuentras sentido en la relación con la política? ¿Cómo lo ves? Sin duda, yo creo que lo que es parte importante de por qué se abre camino, parte importante, no la única, se abre camino a estos espacios organizados, ¿no?
del narcotráfico es porque también hay una despolitización, ¿no? Una despolitización de los sustantivos de las propuestas, también de los objetivos de las correlaciones de fuerzas que se enfrentan dentro de un determinado territorio, en este caso Ecuador, y yo creo que esto también es un reflejo de lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Es un conflicto latinoamericano que se da, que uno, como te decía, una de las partes, de los puntos tiene que ver por esta despolitización, pero también tiene que ver a raíz del rol del Estado también, cómo lo tiene que asumir, ¿no? Cómo lo debe asumir a raíz de este conflicto. Tenemos un Estado que cada vez en Latinoamérica se ha reducido, ¿no? Como tal, si bien pensando en políticas muy de carácter económico, ¿no? La reducción del Estado, una visión bastante ideológica desde esa perspectiva, pero no desde la perspectiva del rol de la seguridad. Y hoy día estamos hablando de grupos organizados. El presidente de Ecuador hablaba del narcoterrorismo como tal, porque hablamos de hablamos con organización con objetivos como tal y que se están dando en distintos puntos y que se enfrentan al Estado de Ecuador. Y creo que acá lo que vemos en Ecuador tenemos que tomar bastante alerta, ¿no? Yo no creo que todavía Chile llegue a ese punto, pero sí tomar alertas de elementos que se dieron previamente, ¿no? Yo creo que un elemento que coincidimos sin duda es la despolitización. En nuestro país estamos en una situación también de despolitización, a pesar que está bien polarizado por parte de algunos, pero también no hay nada sustantivo que proteja de repente estos liderazgos bien outsider, ¿no? Que lo hemos tenido, lo tenemos con Milei en Argentina, y acá en Chile tenemos harta persona buena para la prensa, si queremos ponerlo así, y sin propuesta. Y acá yo creo que hay que poner elementos sustantivos para que el Estado pueda tener un rol fundamental de protección a la ciudadanía, y esto tiene que ser de carácter transversal, y creo que la izquierda tiene que salir a hablar en materia de seguridad en estas características desde su punto de vista, ¿no? Desde su perspectiva, y a la vez también creo que esto tiene que tener una característica de vinculación de los estados latinoamericanos. Yo creo que acá no es suficiente que un determinado país haga algo solamente, sino que es necesario que haya una coordinación de las distintas actorías de Latinoamérica para enfrentar esta situación que no es bastante, ¿no? Es bastante, diría, preocupante. Y para finalizar, que me quede con los elementos como previos a lo que sucediera, el elemento de la despolitización, la pandemia fue un factor importante también, que hoy día vemos agudizado estos grupos organizados en materia de narcotráfico, y sin duda también porque hoy día no existen proyectos reales dentro del territorio latinoamericano para poder en este caso entregar una alternativa distinta, ¿no? A la ciudadanía en materia de protección, en materia de Estado. Sí, lo de la pandemia por dos razones, ¿ah? Una, por el aumento muy significativo de la pobreza en América Latina durante el tiempo en que duró, y también por la desocupación del territorio, ¿no? Son dos factores bien centrales. El repliegue que tuvimos, digo, a nivel continental, se tradujo en mejores condiciones para el avance del crimen organizado. Francesca, para ti la misma pregunta que hacía Montserrat, porque nos parece bien relevante. A ver, sí, yo creo que la ausencia de la política en mayúscula, hablo de ideas, de debate de ideas, de institucionalidad también, creo que de alguna manera repliega un poquito lo que tú dices de replegar el territorio, o sea, en este caso son las diferentes instituciones. Claro, yo creo que es preocupante de todas maneras, y uno ve, por ejemplo, lo que pasa en Chile, por ejemplo, obviamente hay una dimensión muy diferente de Ecuador, y no quiero caer en la simpleza de poder comparar países, porque creo que son diferentes. No sé, por lo menos este caos en Ecuador parte producto en un aspecto, obviamente es mucho más que eso, pero de que desaparece un preso dentro de una cárcel. O sea, eso yo creo que en Chile todavía es impensado, a no ser de honrosa excepción en el pasado, que por lo menos ya no pasa. Entonces estamos hablando también de una falta de institucionalidad. O sea, qué duda cabe que si un preso desaparece de una cárcel hay una complicidad también del propio Estado o de los agentes del Estado en esta desaparición. Entonces, pero sí veo con preocupación, por ejemplo, lo que menciona Montserrat, esta falta como de política en mayúscula, con respecto también a la estabilidad de los países. Y en Chile yo creo que tenemos un problema también con la excesiva fragmentación que tenemos
por ejemplo, de partido en el Congreso, donde las leyes no avanzan, porque cada uno se quiere llevar la pelota para la casa y faltan los votos para que finalmente no terminar haciendo reformas o aprobando proyectos. La ley de pensiones hoy día es emblemática, pero esta ley de pensiones se ha discutido durante todos los gobiernos. Entonces, eso también te habla de una falta de institucionalidad, de poner un poquito al país por delante y poder avanzar las diferentes propuestas. Y esto no tiene que ver con una visión ideológica de que tiene la culpa la derecha o tiene la culpa la izquierda, sino que creo que es algo que se ha visto durante los últimos gobiernos, ya sea con la presidenta Bachelet o el presidente Piñera y ahora el presidente Boric, donde la oposición, en un gallito más político, termina no aprobando proyectos y resulta que en el gobierno siguiente sí lo proponen como propuesta propia y sin caer en un ánimo de criticar al gobierno, pero sí, para ponerlo como ejemplo, la misma propuesta del 3-3 que hace el gobierno actualmente fue una propuesta que el propio gobierno, cuando era oposición, le rechazó al presidente Piñera. Y esa falta de institucionalidad, de poder tener como un sentido país, más allá que un sentido ideológico pequeño, o electoral más bien, hace que finalmente creo que la institucionalidad tiemble y que empiece a pasar de que entran las diferentes instituciones del Estado a la corrupción. Sí, pues bueno, la entrevistamos a un experto y no dije el nombre. Es a Pablo Medina, está en nuestro diario electrónico para que la puedan revisar y leer, está muy, muy interesante. Y la gran pregunta que surge también, que la abordaban con el Alejandro Olivares, y que también la hemos hecho en nuestro país a propósito, por ejemplo, de lo que ocurre en el sur, en la Araucanía, es si negociar o no con el crimen organizado, si negociar con el terrorismo. Evidentemente que ambas opciones tienen ventajas y desventajas, ¿no? Pero es una gran pregunta que no ha sido resuelta. Les queremos llevar a otro tema ya en nuestro país, que tiene que ver con una decisión que estaba en vilo y que ayer ya se zanjó por parte del fiscal nacional, que es la petición de la defensa del general Yáñez de inhabilitar al fiscal Armendáriz, que lleva una de las causas en su contra. Bueno, ayer la Fiscalía Nacional informó que no se va a inhabilitar a Armendáriz, pero sí se le va a cambiar, ¿no? Por sobrecarga laboral, se le va a cambiar a otras causas. Esto fue criticado por algunas entidades, por ejemplo, Amnistía Internacional cuestionó, ¿no? esta decisión, que podríamos decir es como un término medio, ¿no? Entre la petición del general Yáñez y, por otro lado, no mover nada, no cambiar nada. ¿Qué les parece esto que está ocurriendo en torno al general Yáñez, particularmente en el caso de la Fiscalía, pero ya podemos ahondar también en la figura y en la situación del general Yáñez? Natalie. Sí, yo creo que a ojos de muchos es como una posición intermedia, para algunos ambigua, etcétera. Pero bueno, el 7 de mayo, si no me equivoco, es la formalización que va a tener el general Yáñez, y creo que va a ser interesante saber cuál es el contenido, pero yo creo que desde ya también hay que entender que hoy día él representa la institución de Carabineros, una institución de Carabineros que en este caso se vincula o tiene un trato a raíz de los procedimientos con Fiscalía. Entonces, que el general hoy día, la principal cabeza de la institución, tenga una controversia judicial, y que evidentemente cuando uno tiene una controversia judicial, uno tiene intereses de por medio, ¿no? Que son contrapuestos a lo de la Fiscalía, efectivamente se genera, ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay un problema de que puede entorpecer el mismo rol hacia Carabineros. Yo creo que es necesario esperar hasta la formalización, pero también teniendo estos elementos y antecedentes que son contraproducentes a raíz de que vemos que hay una posición por parte del general de querer estar en el cargo y mantenerse en el cargo, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que eso es completamente evaluable a raíz de los elementos que acabo de indicar, y que lo importante acá es que no se entorpezca el trabajo o no se focalice incluso el trabajo de Carabineros a raíz de lo que va a estar
implicado o va a estar en este procedimiento el general Yáñez. Yo creo que ahí hay que tomar una decisión importante que la tiene que asumir tanto el general y también el mismo gobierno como tal, y por lo demás indicar que yo creo que esto no es contradictorio, lo que acabo de decir no es contradictorio en razón al apoyo a las instituciones a la institución de Carabineros a raíz de todo lo que está sucediendo en materia de seguridad, más lo que estamos viendo también en materia internacional. Yo creo que son dos carriles completamente distintos. El que los quiera confundir, yo creo que hay una acción maliciosa de aquello, que lo he escuchado constantemente, que es el apoyo, si hay el apoyo o no a la institución de Carabineros. Yo creo que el gobierno ha dado señales de tener el apoyo a la institución de Carabineros, tanto con los recursos, tanto como con maniobras y acciones hacia Carabineros a favor. También las palabras del general Yáñez también lo han hecho ver que hay una muy buena relación con el gobierno, pero creo que eso hay que seguir manteniéndolo con la institución de Carabineros. Y lo otro es que efectivamente hoy día la persona que encabeza la institución de Carabineros está en un conflicto de controversia con un poder también del Estado, y que ambos poderes del Estado, el gobierno tampoco puede tener una posición favorable uno a otro, ¿no? Y en este caso, como es una acción unipersonal hacia el general Yáñez, yo creo que hay que tomar medidas, y una de las medidas más claras, efectivamente, es que él tenga una salida dentro de estos meses, una vez en conocimiento de lo que se tiene en la formalización. Yo creo que sí es muy controversial el hecho, y que puede generar un tiempo importante, ¿no? Que conlleve tiempo para él. Yo creo que tiene que dar un paso al costado. Sí, ayer, Francesca, entrevistábamos a Carlos Gajardo y él nos recordaba que los parlamentarios tienen prohibición de pronunciarse sobre investigaciones judiciales en curso. Y sin embargo lo hacen, ¿no? De alguna manera un asunto que en principio es una investigación judicial se ha transformado en un tema de discusión política. Y las consecuencias que esto tiene, ¿no? Porque lo de ayer es muy difícil, lo de Valencia, quiero decir, no interpretarlo como un intento de maniobrar. O sea, por un lado, para que no parezca que se le está removiendo, se le mantiene en el cargo, pero por el otro lado, bajo el tecnicismo de que había una gran cantidad de volumen investigativo bajo su mando, se le quita parte de la investigación para dársela al fiscal regional de Antofagasta. Bueno, Francesca, si uno lo leyera esto en clave política, eso es lo que quiero decir, y luego te doy la palabra. Esto sería, tú que eres dirigente política, sería como señalizar para los dos lados, ¿no? Bueno, ahí te cedo la palabra. Interesante la analogía, Patricia, señalizar para los dos lados. Creo que un poco es eso, ¿eh? Tú recién mencionabas las obligaciones que tienen los parlamentarios con respecto a poder interceder, digamos, en otros poderes del Estado, porque finalmente eso es. O opinar sobre lo que hacen otros poderes del Estado. Yo no he visto nunca a los fiscales diciendo la calidad de las leyes que hacen los parlamentarios, pero también convengamos que los parlamentarios hace mucho rato se saltan las reglas del juego. Partamos porque los parlamentarios, por ejemplo, no pueden hacer iniciativas legislativas que involucren presupuesto público, y lo hacen día por medio, en una clara señal de populismo, digámoslo también. Entonces, más allá obviamente de la salida intermedia que encuentra en este caso el fiscal nacional Valencia, que es no lo inhabilito, pero lo saco parte de la causa y se lo mando a un señor en Antofagasta que presuponemos que tiene menos trabajo que en este caso el fiscal de acá de la Fiscalía Santiago Norte, creo que es. Efectivamente es una salida intermedia, pero así tanto como también podemos hablar de la responsabilidad que tienen los parlamentarios con cumplir con las reglas del juego. También digamos que sería bueno que en este caso los fiscales o los jueces incluso, en la calidad de su cargo, no hagan también declaraciones con respecto a diferentes causas o cosas que se han hecho. Recordemos que hay jueces que también han hablado en redes sociales y hemos terminado inhabilitando fallos judiciales por eso. Entonces, yo también creo que hay que ser un poco más cauteloso, en el sentido de entender que uno habita un cargo con todo lo que eso significa, y que uno tiene que, lamentablemente, guardarse muchas veces expresiones que son, en caso, odiosas o son manifiestas con respecto a la objetividad que pueda tener una persona en el momento de juzgar un caso determinado. Entonces, yo creo que sí, mayor responsabilidad de todas maneras. Ahora, con respecto a la situación del general Yáñez, claro, efectivamente general director, es sumamente compleja. Esto no quiere decir
que hay algo contra él, ni nada. O sea, yo creo que las causas judiciales tienen que tener sus procesos y se tienen que cerrar. Y obviamente en el caso de formalizar al general Yáñez es una situación compleja para Carabineros en sí mismo. Entonces, yo creo que hay que tener mayor cautela con esto. Hay que conocer bien en su mérito la formalización que se le va a hacer, cuáles son las causas, y ahí el gobierno tendrá que tomar las decisiones pertinentes. Sí, bueno, a propósito de lo que estamos hablando, ayer hubo una presentación o un anuncio de la presentación de un proyecto de ley que busca facultar exclusivamente al fiscal nacional para formalizar a altos mandos de Carabineros. Esto fue un proyecto anunciado por el Partido Demócratas, cuyos integrantes antes también se habían pronunciado respecto de la inhabilitación del fiscal Armendáriz, ¿no? La línea de lo que estamos conversando, cosa que parece totalmente inadecuado en un país donde hay división de los poderes del Estado y no interferencia, ¿no?, entre uno y otro. Sí, contraviene ese principio. Yo evito los adjetivos calificativos, pero aquí creo que inadecuado es poco, ¿no? O sea, no bastando con el modo bien cuestionable con el que se dio el último proceso de elección del fiscal nacional. Y no lo digo necesaria o específicamente por Valencia, sino por este tironeo en el que se postulaba un nombre, caía un nombre, se ponía otro, en fin, lo cual dio lugar o dio pábulo a todo tipo de interpretaciones respecto a que el fiscal nacional tenía que darle garantías al sistema político, no sé de qué tipo. Ahora se suma a esto la idea de que el fiscal nacional, que a su vez parece, pues voy a decirlo hipotéticamente, parece ser más susceptible de presión que una institución en su conjunto, sea el único que tenga la facultad. Bueno, ahí le cedo la palabra a Natalie antes de ir a la pausa. Sí, muy breve. Yo creo que el ejemplo que ustedes dan de demócratas, y comparto con la anterior palabra, hay claras señales de populismo, ¿no? Sin entender como mínimos civilizatorios que no solamente se dan en nuestro contexto nacional, sino que son de carácter internacional, mundial, y que efectivamente hoy día, a raíz de un poco la desolación que se da en términos en materia de seguridad, ¿no? Y también de propuesta y de esperanza hacia la ciudadanía, en varios aspectos yo creo que hay un aprovechamiento por parte de estas actorías que yo creo que bien poco aportan al proceso y al cuidado y al avance, ¿no?, de las problemáticas, y de hecho yo creo que son muchos más obstáculos para que realmente las correlaciones de fuerza importantes, o las que en este caso quieren encauzar parte importante del problema, puedan llegar a su objetivo, ¿no? Yo creo que Demócrata ha sido un actor relevante en poner obstáculos, y creo que hay que llamarlo por su nombre. Eso es populismo puro y duro lo que están realizando en este momento, como también lo han hecho en otras instancias también de este último periodo. Francesca. No estoy de acuerdo que el demócrata sea un actor relevante en poner piedras, porque creo que efectivamente, si bien no comparto este proyecto en particular, y creo que de alguna manera tiende un poquito como a aprovecharse el momento político, creo que Demócrata sí ha sido un actor relevante en hacer cosas bien importantes, ¿eh? Por ejemplo, cuando se modificó también el quórum constitucional para poder abrir un nuevo proceso. La verdad es que ahí no comparto que sea un populismo. Ahora, creo que sí hay un aprovechamiento en este momento, como lo hay también de lo que hablábamos al principio, de poder decir que Chile es lo mismo que Ecuador. Entonces creo que sí, creo que no es un proyecto que venga, y menos ahora a la luz de lo que está pasando, pero creo que también es un poquito lo que nos pasa. Nosotros siempre somos reactivos a la contingencia con respecto a los procesos legislativos. No sé, tenemos, empiezan los encapuchados, ley anti-encapuchados, empieza la barricada, ley anti-barricada. ¿Por qué no generamos reformas que sean de verdad integrales y que nos sirvan de alguna manera para poder, cuando la contingencia sea contingencia, ya tenerlo cubierto? Sí, pues bueno, y varias de esas leyes, Francesca, Natalie, están en el Congreso todavía. Por ejemplo, la que crea el Ministerio de Seguridad, el tema de inteligencia. Hay cuestiones que son bien importantes y que son medidas de fondo que todavía no salen del Congreso. No se pregunta por qué. Pero sí, bueno. Y hay una línea que hay que evitar pasar, porque a ti, Francesca, a ti, Natalie, a Monse, a mí, a todas las personas que nos están escuchando, nos puede formalizar cualquier fiscal, ¿no? Entonces, ¿por qué a un ciudadano igual que nosotros, por el hecho de ser general o de ser carabinero,
debería tener un parámetro especial. institucional distinto. Sí. Creo que esa línea, especialmente las autoridades, deben evitar pasarla, ¿no? Bueno, son las 9:03, vamos a un breve alto y continuamos en Radio Análisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:07. Estamos en Radio Análisis en esta mañana con Natalie Campuzano y con Francesca Parodi, por supuesto con Montserrat Rolano acá desde el estudio de Radio Universidad de Chile, a través de Uchile TV también y de la red de radios que piensan y de todas nuestras plataformas. Queremos plantearles lo que está ocurriendo en Gaza, pero no solamente lo que está ocurriendo en Gaza, sino el aterrizaje que está teniendo en lo que tiene que ver con la política chilena, lo que está ocurriendo en esa zona del mundo. Porque fíjense ustedes que en el ámbito internacional, hace algunas semanas, fue Sudáfrica el primer país
que tomó la iniciativa de hacer una presentación ante la Corte Penal Internacional por las violaciones al derecho internacional y a los derechos humanos que se están cometiendo en Gaza por parte del gobierno de Israel y de su ejército. Pero esta es una idea que ha ido prendiendo. Hace algunos días un grupo transversal de parlamentarios, cuando digo transversal digo para efecto de lo que conocemos, ¿no? Chile Vamos, oficialismo, en fin, le pidió al gobierno que tomara cartas en el asunto y ha sido nuestra embajadora en Naciones Unidas, Paula Narváez, quien ha ratificado que Chile se va a sumar a esta presentación. No es el único país, hay varios otros, y la verdad es que esto que está ocurriendo allá empieza a mostrar una cara distinta desde el punto de vista de la reacción de los actores internacionales en relación a lo que estábamos viendo antes. Incluso Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel, junto con seguir apoyándolo, empieza a dar muestras de no estar de acuerdo con no solamente con la forma en que se está procediendo, ¿no? Sino con la concepción política respecto a cómo debe relacionarse Israel con Palestina. Bueno, es un asunto complejo, lo sabemos de antemano, por eso nuestro propósito es entrarle al tema complejizándolo y no simplificándolo, ¿no? Francesca. A ver, es un tema sumamente complejo y también es sumamente complejo entender cuáles podrían ser las eventuales reacciones a corto plazo con respecto a la presentación, en este caso, ante la Corte Internacional Penal. Porque efectivamente, convengamos de que el hecho de hacerlo no va a parar el conflicto en sí mismo, ¿no? Que sería un poco ingenuo en pensarlo. Otra cosa bien diferente puede ser las consecuencias que tenga esto después. Pero aquí tenemos un problema que más allá de las consecuencias que probablemente tiene que tener y las condenas con respecto a lo ocurrido, con respecto a la violencia y a las muertes y de personas civiles que poco tienen que ver o poco entienden también el conflicto en sí mismo, cómo generamos finalmente el término del conflicto. Y eso yo creo que es algo histórico y que nadie se ha preocupado cuando las balas no vuelan, digámoslo un poco en bruto. Entonces, creo que más allá del conflicto bélico en sí mismo, de lo que está ocurriendo en sí mismo, yo creo que sí requiere obviamente de los apoyos internacionales, que muy valorables lo que está haciendo Sudáfrica, probablemente lo que vamos a hacer nosotros también, pero necesitamos finalmente un cese al conflicto histórico, más allá obviamente de lo urgente que es el conflicto bélico. Entonces, bienvenidas sean las iniciativas que vayan a buscar, obviamente, culpables y con personas condenables, pero también cómo logramos, no solamente desde el punto de vista de hoy, sino también de lo que viene en el futuro, de que este conflicto tenga una salida pacífica con respecto a lo que viene en las generaciones futuras. Y creo que eso, lamentablemente, ningún país ha estado a la altura de preocuparse de este conflicto cuando no corren las balas. Sí, Natalie, bueno, ayer el presidente Boric se pronunció en la tarde respecto de esto, dijo que Chile no es indiferente al dolor del pueblo palestino, y ha generado también algunas reacciones críticas, ¿no? De quienes plantean, por ejemplo, que nuestro país no debiera involucrarse en este conflicto, cosa que es difícil porque tenemos una de las comunidades palestinas más grandes del mundo, sino creo que es la primera después es la más grande fuera de Medio Oriente. Fuera de Medio Oriente, exacto. Por lo tanto, es difícil no tomar una posición. Hay muchos parlamentarios de todos los sectores, de derecha, de izquierda, de centro, que o tienen ascendencia palestina o tienen una simpatía por la causa. Quizá el más icónico es el senador Moreira. Por lo tanto, es una cuestión bien transversal, que no tiene que ver con un sector político y donde ha habido mucha presión también al gobierno para que tome medidas más fuertes, ¿no? ¿Cómo ves tú eso y las implicancias que podría tener? Un poco en la línea de lo que dice Francesca, pero también las implicancias políticas, ¿no? Sabemos que el tema es súper delicado. También en Chile hay una comunidad judía que es bien grande y hace valer sus puntos, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí en esa disputa también que se puede dar? Yo creo que indudablemente el gobierno, al momento de tomar una posición desde la vocería que asumió el día de ayer el presidente de la República, más también la acción de Paula Narváez, efectivamente fueron meditadas y sabían que iba a haber personas que iban a criticar este momento, esta posición, pero creo que independientemente de esas críticas, que yo creo que son completamente subsanables en el sentido de que
va a haber gente que puede tener una posición distinta. Creo que tanto las autoridades políticas del territorio nacional han puesto este tema como uno de los temas importantes que la diplomacia chilena debe referirse, ¿no? A favor, en este caso, del pueblo palestino a raíz de todos los sucesos. Y así lo hemos visto en acciones transversales que se han dado desde el Congreso, en las calles, en espacios en común donde se ha hablado el tema de lo que está sucediendo en Palestina. Por tanto, yo creo que a raíz de estos hechos también era necesario que el gobierno se pronunciara. Y por lo demás creo que es necesario que se pronunciara porque a ojos de todos nosotros estamos viendo imágenes completamente descarnadas, deshumanizadas, que efectivamente yo creo que lo que el Estado de Chile no tenía que hacer era quedarse callado, ¿no? Porque ahí estamos viendo brutales violaciones a los derechos humanos, que nuestro país sabe bastante bien de aquello. Entonces creo que lo que hace nuestro país es correcto al pronunciarse, y sabiendo de que, compartiendo que esto no va a ser una inmediatez porque lo diga Chile o porque lo digan otros países también que se han sumado a la causa, no va a haber un efecto inmediato, pero sí creo que es una señal importante para poder también contrarrestar lo que hoy día está haciendo Israel, ¿no? O también apoyar al cese, ¿no? Si queremos verlo más allá de los puntos, ¿no? Sino que apoyar el cese de la situación de Palestina. Por tanto, creo que esto sí es un acto simbólico, relevante, y los actos políticos sí son importantes para poder, en este caso, encauzar lo que puede ser una finalización de esta guerra, ¿no? O en este caso, del actuar de Israel frente a Palestina. Por tanto, creo que me parece bien, y me parece sí, que yo creo que una vez finalizado, estoy esperando que sea pronto, ¿no? Sobre todo el cese del fuego, porque sabemos que hay un conflicto más profundo, un conflicto histórico, y que mucho sí el Occidente tiene que decir a raíz de la situación actual de Palestina. Yo creo que el no pronunciarse, creo que me parece no lugar, porque gran parte del conflicto que hoy día existe se debe también a las posiciones occidentales que se dieron en su momento. Por tanto, creo que sí, esperando que finalice, ¿no? Pero independiente de cómo puede ser una salida, me parece que al momento de tener violaciones a los derechos humanos, viendo y pareciera haber mucho antecedente frente a eso, sí debiese haber un juicio importante a los hechos que están pasando en Gaza. Sí, bueno, hay ciertas cosas que son concretas y otras que son interpretativas, ¿no? Y bueno, así una pequeña repasada, no quiero dar la lata, pero con tanto organismo internacional que hay, de repente es bueno precisar cuál es la función de cada cual, y en este caso puntual de la Corte Penal Internacional, ¿no? Esta tiene por propósito, es un tribunal de justicia operado como cualquier tribunal de los que conocemos en los países, y tiene por propósito juzgar a personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Por eso, por lo general, quienes han concurrido a este tribunal en los últimos años son o jefes de Estado o generales con alto nivel de responsabilidad en sus respectivos ejércitos, y así sucesivamente. Hay quienes sostienen que lo que está acometiendo Israel en Gaza no es un genocidio. Hay quienes dicen que sí, pero lo que parece estar fuera de discusión es la Comisión de Crímenes de Guerra, porque hay que recordar que el concepto de crimen de guerra proviene del derecho internacional, vinculado con el derecho humanitario, y que surge precisamente luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, especialmente de la Segunda, donde murieron entre 50 y 70 millones de personas, de distintas nacionalidades, de distintos continentes, de distintos credos, pero lo que es más común es la muerte de civiles, ¿no? O sea, de personas que no estaban siendo parte formal de un conflicto, que es precisamente lo que está ocurriendo en Gaza, donde según el último reporte han muerto más de 23.000 personas y han muerto como consecuencia de bombardeos en ciudades y no necesariamente de enfrentamientos. Es por eso, Francesca, ahí ya te devuelvo la palabra, que se ha leído entre líneas la última visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, a Israel, donde volvió a respaldar el derecho de Israel a defenderse, pero al mismo tiempo ha planteado abiertamente, y esto es inhabitual en la relación entre Estados Unidos y Israel, la necesidad de que Israel reconozca la existencia del Estado palestino, ¿no? Que es un asunto que a Estados Unidos se le vuelve muy preocupante en la medida que esto podría transformarse en un conflicto mayor en la región. Bueno, ahí te devolvemos la palabra, Francesca, para
ir cerrando el punto y pasar al siguiente. Bueno, yo creo que un poco lo que dices tú, Patricio, yo creo que las relaciones entre Estados Unidos y Israel han ido cambiando con respecto a cómo se ha ido desarrollando el conflicto. Recuerdo muy al inicio el conflicto, de este conflicto bélico, porque el conflicto creo que es histórico ya, con una posición de apoyar a Israel con respecto, y creo que ha ido también cambiando bastante. Recordemos que el nuevo presidente Joe Biden viajó a la zona, entonces yo también creo que hay también un ánimo también del propio Estados Unidos de poder decir, bueno, no solamente paremos con esto, o sea, hay un legítimo derecho a defensa por parte de Israel, pero tenemos que también lograr avanzar, y un poco lo que decía antes, no solamente desde el punto de vista que se hacen las balas, sino que también podamos garantizar en el tiempo una situación pacífica entre Palestina y Israel. Pero, por otro lado, también yo me pregunto, efectivamente este tema es muy importante, pero también recordemos que tenemos una guerra en Ucrania, entonces... y resulta que eso pasa absolutamente desapercibido porque le damos mayor relevancia a lo que está pasando en Gaza. Entonces, es bien complejo desde el punto de vista internacional con respecto a las diferentes relaciones que uno puede tener diplomáticas con un país y otro. Y yo creo que más allá de tomar parte por Palestina o por Israel, que efectivamente tenemos comunidades judías muy grandes en el país, y también Palestina, por cierto, es cómo buscamos esa salida a largo plazo, más allá de decir quién es el bueno y quién es el malo. Lo que está pasando en Rusia con Ucrania, y creo que ha perdido absolutamente protagonismo con respecto a lo que está pasando en Israel y Palestina. Y no quiero con esto bajarle la importancia a lo que está pasando en Palestina, sino que también pongamos foco en que no solamente el único conflicto bélico que tenemos en este momento. Entonces, y Ucrania también mueren personas, y nadie está poniendo recursos contra la Corte para que también se pueda juzgar las personas que son las responsables ahí. Entonces creo que sí, es un tema sumamente complejo. Creo que a raíz de quién nos pueda caer mejor o peor, podemos decir que uno es el malo y el otro es el bueno, pero creo que más allá de eso, que es legítimo, por cierto, no estoy diciendo que no lo sea, a raíz de eso, ¿cuál es nuestra contribución como país que podemos hacer, no solo para que esto cese, sino que para cuando nos olvidemos, porque ya no hay balas, pueda tener una salida al conflicto histórico, porque nadie dice que en un par de años más pueda pasar de nuevo lo mismo. Entonces, me pasa un poco eso. Somos bien coyunturales, un poco también a raíz de lo que pasaba antes con respecto a esta presentación de este proyecto de Demócrata, que cuando los temas están pasando nos acordamos y nos hacemos cargo muchas veces a contratiempo y un poco tarde, sino que como también no olvidamos lo que está pasando para poder buscar soluciones a largo plazo. Bueno, a propósito de coyuntura, Francesca, Natalie, quiero que volvamos a nuestro país nuevamente. Sí. Para, Monse, mil disculpas por interrumpirte, solamente decir para cerrar el punto, porque no lo habíamos dicho y es súper importante que ahora mismo se está llevando en La Haya la primera sesión de la Corte Penal Internacional para tratar este tema. Por lo tanto, es una de las noticias del día que obviamente le vamos a seguir dando cobertura. Sí, bueno, volviendo a nuestro país, el tema del lobby, ¿no? que ha generado reacciones durante toda esta semana, se le ha ido consultando a los ministros. Ayer la ministra Toá dijo... creo que lo que ocurrió en mi caso no fue lobby. La ministra de Medio Ambiente en una línea similar planteó que ella solamente fue a exponer junto al ministro Grau. Y bueno, acá hay como tres posiciones, ¿no? Yo las agruparía en tres. Una que es la más crítica. Hoy día viene una entrevista en La Tercera de la diputada Lorena Pizarro, que es muy crítica respecto de estas instancias, donde participó una ministra de su partido, la ministra Jara, que cuestionan la cocina, por así decirlo, ¿no? Este tipo de reuniones que no debieran darse. Esa es la primera. La segunda es la que dice, la reunión fue inadecuada porque no se reportó en el contexto de la ley del lobby, pero que se junten regulados y reguladores en realidad no es algo que debiera escandalizarnos, a diferencia de la primera posición que lo cuestiona, y la tercera como en la línea de lo que dice la ministra Toá o el ministro Grau de esto no fue lobby, por lo tanto quizás no fue muy pertinente, pero no estábamos haciendo nada malo. ¿Cómo ven eso, Natalie, Francesca? Ahí, bueno, te damos la palabra, Natalie, porque, claro, tiene varias dimensiones y en el caso del Frente Amplio quizás es lo más complejo, porque fueron particularmente críticos respecto de este tipo de instancias, de reuniones. Lo decía el diputado Gonzalo Vinter a principios de
de esta semana. ¿Cómo lo analizas tú? Sí, efectivamente, nuevamente es un momento complicado complicado en el fondo del actuar un poco del gobierno, si bien yo creo que los ministros no veo una mala fe ni tampoco una mala intención me refiero con el propósito de cometer algún tipo de actuar delictual o efectivamente desde la perspectiva de la corrupción en estas conversaciones, pero sí efectivamente es un error que no pueden volver a cometer, ¿no? Yo creo que lo que a mí me preocupa, ¿no? Y lo he dicho en otro espacio, lo que a mí me preocupa es que evidentemente son ministros de nuestro sector y ya sabemos todo lo que está causando el actuar de los ministros en estas reuniones, pero también para que fueran tantos ministros y a la vez también para que veamos tantos parlamentarios, ¿no? Que todos los días van saliendo uno tras otro, es porque de alguna otra manera se ha normalizado este tipo de acciones, ¿no? Que no se dan a conocer o que de alguna otra manera no se informan, ¿no? Por las distintas actorías políticas que hoy día están en nuestro país, que pareciera ser que el espacio de Salaquete es bastante transversal del diálogo, bueno, muy propio de la figura de los lobistas, ¿no? Pero eso es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? La normalización que se da estas conversaciones que pareciera ser que, si bien no se hablan, no es un espacio de negociación, pero sí se hablan temas importantes para Chile, ¿no? Y por tanto parto indicando que creo que lo que sucedió es un error, independiente de si hubo buena o mala fe. Yo creo que hay buena fe de por medio en estas acciones, pero efectivamente es un error, no se puede volver a cometer y hay que, de alguna otra manera, si el mundo político no entiende que si no está normado no se debe realizar, bueno, hay que normarlo, ¿no? Y es lamentable, pero pareciera ser que el actuar no solamente se entiende como se entiende que no se deben hacer estas cosas, y más que no se deben hacer estas cosas, no es el tema de la conversación. Yo creo que los políticos deben conversar con el mundo privado, deben tener un diálogo con todas las actorías sociales y políticas, empresariales, lo que ustedes consideren, pero deben estar en los espacios que corresponden. O sea, yo creo que estas conversaciones debiesen haber sido en la oficina del ministerio, ¿no? Debiesen haber sido en espacios que efectivamente queden registrados, ¿no? Porque nuestro país sabe bastante bien lo que ha sucedido con diversas conversaciones que se dan en espacios no formales, como por ejemplo la actual ley de pesca, ¿no? Que nace con un vicio, que efectivamente hay un tema ahí también de una figura de lobby, pero que cae en aspectos que son de carácter de corrupción después directamente, y que nace una normativa viciada con intereses particulares de un sector y no de los otros sectores. Y por lo demás también es una señal bastante errónea a la ciudadanía, porque sabemos que hay muchas pymes, sabemos que hay distintas organizaciones sociales que piden su reunión a través de las instituciones correspondientes, ¿no? Para solicitar la audiencia con el ministerio, y que simplemente determinados empresarios o grupos privilegiados de nuestro país se puedan sentar directamente con un ministro a conversar o a escuchar, ¿no? Como ellos han indicado. Eso me parece también preocupante, porque eso no sería una señal de efectivamente de acceso y democracia que efectivamente debiesen tener las instituciones públicas, ¿no? Para poder escuchar a toda la actoría. Por tanto, yo creo que es un error importante y que creo que tiene que ser subsanado como tal, y tienen que dar las explicaciones que tengan que dar para que en el fondo también la ciudadanía se entere de lo que sucedió en esos espacios. Francesca. Sí, solo una precisión. La ley de lobby no solamente abarca las oficinas de los ministerios, ¿eh? De hecho, uno tiene que registrar cualquier reunión de esta índole independiente del lugar físico donde se realice. Obviamente es mucho más morboso decir que era un cheese and wine en la casa de Pablo Salaquete, ¿no? Pero efectivamente la índole de las reuniones es exactamente la misma. Yo creo que sí, que es un error importante. Creo que probablemente hay mucho complejo ideológico de decir, oye, me estoy juntando con los empresarios. Creo que esa reunión tiene que existir, y por eso también tenemos una ley que lo regula, que finalmente lo que dice es transparente que me junté con tal, para que el día de mañana, cuando haya algún proyecto de ley, todo el mundo tenga claro cuáles fueron las reuniones que se dieron. Ahora, en la casa de Pablo Salaquete o en el ministerio, a efectos prácticos es absolutamente lo mismo, independiente que haya vino o no haya vino en alguna de las reuniones. Entonces yo creo que para eso hay una ley, ¿eh? Y el lobby y el problema de esto de demonizar la cocina, como se demonizó hace un tiempo atrás, particularmente por los mismos sectores que ahora realizan la cocina, está bien. Si finalmente la política es conversar,
esto no significa una rebelión entre cuatro paredes. No, y así como se juntan con Pablo Saraquet, se tendrán que juntar con otros sectores o sectores intermedios con respecto a las diferentes leyes. Y yo creo que eso es positivo. Ahora, claro, efectivamente vemos que tiene una práctica bastante extendida, que no solamente involucra al gobierno, sino que también a parlamentarios de oposición, y que se tiene que utilizar esa ley que por algo se creó. Entonces, yo creo que un nuevo tropiezo, obviamente, con respecto a la falta de institucionalidad del actuar de las diferentes personas, que no solamente estamos hablando del gobierno, sino que también de parlamentarios, y que hay que ampliar un poquito más la institucionalidad. Lo hablamos al principio cuando hablábamos de la pérdida de institucionalidad. Yo creo que esto es un claro ejemplo de ello. Sí, bueno, y se han reflotado en redes sociales varios tweets antiguos del presidente Boric, Sí, criticando la cocina. Sí. Hay unos, Sí. de hecho, donde sale en una cocina amasando con una compañera de su partido, al parecer, cuestionando estas prácticas de gobiernos anteriores. Sí, pues bueno, esto no es contra Natalie, digo, pero este argumento de que se hizo de buena fe y para tener mejores políticas fue más o menos lo mismo que dijo el senador Saldívar en el 2014. Entonces ahí hay un tema. Y lo otro ya en términos más políticos es que el hecho de que el gobierno no diga que fue un error, así como lo dice Natalie, no solamente alarga el tema públicamente, sino que instala un conflicto dentro de la coalición. Es bien significativa la mención que hace Monse a la locución de la diputada Pizarro el día de ayer, que fue durísima, en un partido además que tiene la tradición de lavar la ropa sucia en casa, donde una de las participantes es la ministra Jara, pero además la principal defensora en términos públicos de la línea del gobierno de que no fue un error es la ministra Vallejo. Por lo tanto, estamos asistiendo ahí a una diferencia de opiniones públicas al interior del oficialismo. Bueno, vamos a ver cómo va a evolucionar este tema. Natalie Campuzano, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, como siempre. Muchas gracias a usted y siempre un gusto estar en este espacio. Y a Francesca Paradoy también. Gracias, Francesca, que estén muy bien. No, muchas gracias, que tengan buen día. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta a Diana Porras con ustedes. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los quiere invitar este viernes 19 de enero a las 19:30 horas a la presentación del disco Todas Voces, el quinto álbum de Orquesta de Poetas. En vivo y en directo desde este icónico escenario